Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos nuevamente aquí con ustedes, de acá, de Estocolmo, Suecia, para el mundo entero, bendiciéndoles con todos estos recursos, estos podcasts, enseñanzas y videos que yo sé están poniendo las herramientas necesarias en sus manos para que usted se pueda volver ese líder insigne en este tercer milenio. Lo que más anhelamos con estos podcasts es poder ser, más que de bendición, edificarte. Sabemos que a veces hay tantas preguntas y uno carece del consejo. Y todos estos podcasts yo siempre medito por qué los hago. Porque para nosotros realmente, a nivel muy personal, toma tiempo desde preparar, estar acá, la inversión financiera que tenemos que hacer y un sinfín de cosas y detalles que hay que estar trabajando, elaborando para que usted tenga estos podcasts toda la semana. Hay gente que piensa que seguramente uno se sienta acá y punto, aquí ya está todo hecho, está todo listo. No, es una preparación antes, durante, es un trabajo que viene después. Aquí es una gran inversión en cámaras, tenemos gente trabajando en el sonido, cantidad de cosas que tienen que encajar bien. Entonces yo me pregunto muy seguidamente y me recuerdo muy seguidamente por qué hago esto, por qué lo hago, qué ando buscando. Y la respuesta para mí es muy clara. Yo teniendo el propósito de por qué hago algo, voy a hacerlo hasta el final. Y la razón por qué lo hago es porque cuando yo comencé en el ministerio, tenía tan pocas herramientas, cometí tanto error, tantas equivocaciones por no saber qué es lo que uno debe hacer. Y yo recuerdo un día pensar en la próxima generación. Siempre estoy pensando qué viene después. Yo dije, el día que yo sepa algo, el día que yo maneje un conocimiento de algo, yo no me lo voy a dejar para mí. Si un día yo aprendo algo, quiero enseñarlo, quiero impartirlo para que la próxima generación, número uno, no cometa los errores que yo cometí y número dos, ellos se vuelvan más productivos y lleguen más allá de lo que yo pude llegar. Así que ese es el propósito de por qué hacemos todo lo que hacemos. Les recordamos como siempre, ese like nos ayuda, los comentarios, mucho comentario nos bendice mucho. También nos ayuda con el alcance de poder llegar a más gente a través del algoritmo que maneja YouTube. Así que comparta, ponga un like, deje su comentario y también toque la campana para que reciba siempre una notificación cada vez que subimos un video acá en nuestro canal de YouTube. Muy bien, estoy acá hoy con un panel de pastores. La semana pasada estuvimos aquí también nosotros y bueno, saludo al pastor Héctor. ¿Cómo estás, pastor Héctor? Muchas gracias, mi amado. Saludo para todos aquellos que hoy están conectados y para los que se van a conectar. Qué bendición estar en este lugar. Maravilloso, pastora Anne, ¿cómo estás? Siempre feliz, honrada de poder ser parte de este podcast. Muchas gracias, apóstol. Pastor William, ¿cómo te encuentras? Muy bien, mi apóstol, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio poder estar aquí con usted y poder ser parte de este podcast maravilloso. Muy bien, y pastora Alison, ¿cómo estás? Bendiciones, apóstol, muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes y también expectante de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy tenemos un podcast muy interesante. La semana pasada hablamos un poco sobre matrimonios sanos, iglesias fuertes, cómo un matrimonio sano repercute en que una iglesia, un ministerio esté fortalecido. Hoy tenemos un tema que también va a estar ligado al matrimonio, pero tiene otro punto o otro aspecto, otra perspectiva. Y es cómo liderar con un cónyuge que no sirve a Dios. Hoy queremos ayudar a todas esas personas que de alguna forma están sirviendo a Dios, tienen un llamado o están en el ministerio y están en la situación que el cónyuge, el hombre o la mujer con quien están casados no está comprometido como lo está el otro. Así que bueno, yo espero, mi oración realmente es ayudar hoy a gente porque me ha tocado ver el dolor de ellos. Y este podcast que estamos haciendo ahora solamente les hago saber a ustedes que nace de ese dolor de ver a esos hombres y también a esas mujeres que sufren y que anhelan y que el sueño es un día poder ver a su cónyuge comprometidos como ellos lo están o sirviendo a Dios como ellos lo hacen. Así que tengamos ese corazón al hacer
este podcast y abramos también nosotros nuestros corazones. Muy bien, Pastor William, vamos a la primera pregunta de hoy. Bueno, mi apóstol, como usted dice, nos han llegado muchas preguntas y la primera es ¿cómo podemos ayudar y qué consejos podemos dar a un matrimonio donde uno sirve a Dios o está liderando y la otra persona no? Muy bien. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer o lo primero que debería hacer esa persona que está sirviendo a Dios y el cónyuge no está sirviendo a Dios es no caer en la trampa de que porque yo estoy bien, porque estoy en la iglesia y sirvo a Dios, tengo derecho a juzgarte a ti. El Señor nos habló de tener mucho cuidado con el juicio del prójimo, porque el Señor decía que los religiosos que pasaban en la sinagoga leyendo la Torá, la Biblia, eran expertos para ver la paja que tenía el prójimo en el ojo, pero no tenían la capacidad ellos mismos de una introspección, de ver la viga que ellos tenían en su propia vida. Entonces a veces lo que puede pasar, y que es contraproducente, que trato de meter en el llamado o en el servicio a Dios al cónyuge a través de hacerlo ver a él lo mal que está y de juzgarlo. Ese es el primer error. Segundo error que se puede cometer es el otro extremo. Yo me juzgo. Yo soy el culpable. Él no sirve y la culpa es mía y yo soy el culpable. Ambos juicios, así sea del prójimo o de ti mismo, echarte la culpa a ti, también es peligroso. Sí, lo que yo creo que una persona sana, siempre tiene alguna forma de revisión interna. Y lo que sí yo creo es que uno puede mirar hacia adentro y ver en qué área yo no he tomado responsabilidad y en qué área yo soy responsable. ¿Hay algo que yo he hecho? ¿Hay algo que no he hecho? Que a lo mejor podría haber ayudado a que mi cónyuge llegara al Señor o sirviera en la obra de Dios. Porque lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a reiterar en esta ocasión, y es que Dios es un Dios de diseños. Y en el diseño de Dios, Dios creó el matrimonio para un propósito. Y ese propósito que Dios tiene en el diseño de Dios es que ambos estén juntos llevando a cabo, y es el deseo de Dios para todos ustedes, hombres como mujeres que nos están mirando. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios que ustedes dos lo puedan servir a Él. Pero no es la culpa de Dios tampoco si hoy ambos no pueden o no están sirviendo a Dios de la misma manera, porque Dios nunca va a violentar la voluntad de tu cónyuge. Dios no se va a parar encima de la voluntad de tu cónyuge y lo va a obligar porque te ve a ti sirviendo a Dios y a ti en la iglesia. Él no va a violentar, no va a violar la voluntad de la otra persona. Pero sí tenemos que saber qué es el deseo de Dios, y aquí tenemos hoy matrimonios que son pastores hoy. Nos tocó ver al pastor Héctor, la pastora Ani, cómo llegaron al Señor, cómo Dios los sanó, cómo Dios los restauró, cómo ellos sirven hoy a Dios como matrimonio, cómo son de bendición para tantas familias. Nos tocó ver al pastor William, la pastora Allison, cómo llegaron a Dios destruidos, cómo Dios los sanó a ambos, restauró el matrimonio y hoy son de gran bendición. Así que, bueno, vamos preguntándole a ustedes, pastora Allison, cuando piensas en esta pregunta, ¿cómo podemos ayudar? ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes? Sí, apóstol. Cuando yo comencé a servir a Dios, mi esposo en ese entonces, él era ateo, era romano, apostólico. Él solamente creía... Era ateo y católico. Exactamente. Contradiciente. No era católico romano, era ateo, católico romano. Exactamente. Era una combinación extraña que ni yo la entendía. Okay. Pero bueno, él en su rollo sí la entendía. Y cuando él llega a Suecia, porque nosotros nos conocimos en Colombia, cuando él llega a Suecia, yo ya había comenzado a servir a Dios, ya llevaba aproximadamente unos 7 meses, donde estaba profundamente enamorada de Dios, donde había sido sana,
donde había comenzado algo muy maravilloso. Y cuando William llega, me recuerdo, antes de llegar, unas semanas antes, yo voy a mi primer encuentro y empezó el primer choque, porque él me dijo, usted no me va a contestar en 3 días el teléfono. Claro, el encuentro es un fin de semana y sin teléfono. Claro, y él me dice, ¿usted qué cree que yo le voy a creer que usted se va a ir a un retiro espiritual? Usted. Y William pensando en ti con esa mente de mundo de Colombia. Imagínense, y yo de verdad, yo le quería explicar con mis palabras de que yo iba a tener un encuentro con Dios y él pensaba que yo iba a tener un encuentro con una fiesta, una rumba, o no sé qué pensaba, y ahí empezó. Pero me recuerdo que ahí la pastora Fresia, ella me dijo, si usted no se fortalece en Dios ahora, antes de que Él venga, cuando Él venga va a ser un total caos. Bueno, fue caos, pero igual estaba un poco más fortalecida. Pero empezó esto con William de que yo tenía que mostrarle de este Jesús vivo. Empezamos esta relación de que yo un día domingo, aunque él me pedía de no ir a la iglesia, yo sabía de que si yo no estaba fortalecida en Dios, entonces no iba a haber nada, porque Cristo tenía que ser el fundamento en nuestras vidas. Y él al principio, él no quería ir. Él me dijo, yo no voy a ir a esa iglesia. Téngalo muy claro de que yo no voy a ir. Y si yo voy a una iglesia... ¿Cómo se estará riendo el padre hoy cuando te mira? Yo creo que se burla. No, pero te mira con amor. Con amor. Pero ya, perdona, pastora Alison. Pero él me dijo, y si voy a una iglesia, no va a ser a su iglesia. Porque yo no soy evangélico. Yo no soy cristiano. Y mi familia me ha enseñado de que uno no cambia de religión. Y yo soy de la religión católica. Y yo le dije, pero usted cuando ve a esa iglesia ni ha entendido lo que el padre dice. Hasta se ha quedado dormido. Entonces, ¿usted cómo me va a decir? Las únicas veces que usted ha ido a su iglesia ha sido para un bautismo, una primera comunión. Un funeral. Un funeral. O porque de verdad ha sido muy malo y tenía que ir a confesarse. Que hasta ni el padre podía escuchar lo que usted decía. Entonces, dígame qué hay ahí. Y empezamos así. Empecé yo a ir a la iglesia, a comprometerme. Y no puedo negar que habían momentos muy difíciles como mujer. Yo me daba vergüenza a veces llegar sola, me sentía sola y había como un dolor en mi corazón. Empezó a haber un dolor, pero ahí tuve que hacer un cambio. Yo dije, ok, él conoció todo lo que fue el mundo, las religiones, hasta aún la brujería. Entonces yo ahora voy a tomar las herramientas santas. Él pudo experimentar la brujería. Yo ahora voy a empezar a ungir mi casa. Y comencé a hacer ungimientos en mi casa. Recuerdo que ungía los zapatos de él, la ropa de él. Empecé a orar, a hacer vigilias. Ahora se entera William. Muy claro, bien. Él no sabía. Muy bien. Eso no lo sabía. Pero yo tomé la determinación que en mi casa Cristo necesitaba gobernar y teníamos muchas cosas en el hogar que no eran cristocéntricas. Entonces empecé a través de la oración, a llamarlo en la oración, a orar por él. Yo clamaba a Dios, yo le decía, Señor, que él pueda tener ese encuentro cara a cara con Dios. Y claro, al principio yo quería, como usted decía, ponerme sobre él, obligarlo a que fuera a la iglesia, pero empecé, yo creo que eso se llama sabiduría del cielo, porque yo empecé, ¿cómo lo puedo llevar? Así que empecé a invitarlo a comer. Yo le dije, ok, pero vamos a la iglesia y después podemos ir a comer juntos. ¿Qué se va a quedar aquí solo un día domingo? Por lo menos acompáñeme. Y así empezó a llegar. Qué importante entonces la oración por un lado y después estrategias. La estrategia santa. Yo dije, yo aquí tengo que hacer algo para... Una buena comida no va a fallar nunca con un hombre, con ningún hombre. Una buena comida nunca. Jamás falla. Y yo le dije, y fuera de eso lo invito. Aleluya. Así que así fue. La verdad, las primeras veces que William llegó a la iglesia fue porque yo lo invité a almorzar. Y empezó a ir. La primera vez estaba muy reacio, muy duro. Me recuerdo que estaba con las manos cruzadas y yo así como que me sonreí, le hacía así como que ya vamos a aplaudir, así como que... Pero yo sabía que por dentro algo tenía que estar sucediendo porque la palabra de Dios no podía volver vacía.
Y empezamos así. Tremendo. Empezó domingo tras domingo. Y me recuerdo que ya hubo unos domingos que ni lo invitaba, pero igual él yo le decía, yo empecé a ver que se empezó a arreglar y yo, vamos a la iglesia. Y él, sí, ya. Pero hoy no invito. Hoy le toca a usted. Y así empezó él a ir a la iglesia. Entonces mi consejo es a las mujeres que muchas veces uno quiere obligar, pero uno tiene que poder darle por otro lado, como yo, seamos honestos, una mujer puede ¿cómo se dice? Una mujer puede seducir a un hombre de una forma correctamente. O lo hago a través de gritos, a través de obligaciones, y eso yo sabía que en él iba a producir algo que iba a ser más terco. Claro. Él no iba a querer llegar porque él se iba a sentir obligado. Pero claro, yo también me arreglaba extra cuando iba a la iglesia. Yo sabía que yo me tenía que ir más bonita porque eso iba a hacer que él no quería que yo me fuera sola. Aleluya, Padre Santo. Dios mío, las mujeres son una universidad. Aquí estoy dando unos tips santos. Por eso se arreglan entonces extra. Para no ir solas. Y él me decía, va a ir tan bonita a la iglesia. Y yo, sí, pero vamos. Así que y a él no le gustaba ponerse camisas. Ay, Dios mío, papá. Pero de verdad. Pero funcionó. Funcionó. Hoy están aquí pastoreando. ¿Sabe, apóstol? El día que William compartió por primera vez en la iglesia, el día que él tuvo la honra de compartir. ¿Un domingo, dices tú? Un domingo, sí. Yo estaba en la parte de atrás y yo estaba tan quebrantada por Dios. Porque Dios me estaba mostrando de que valió la pena. De que sí, tal vez, no digo que fui yo, es Dios totalmente, pero si yo me hubiera dado por vencida y hubiera visto nuestras circunstancias, hubiera visto las veces que Él dijo que no. Si yo me hubiera dado por vencida, tal vez no hubiéramos visto la obra tan maravillosa que Dios estaba haciendo en nuestras vidas y familias. Qué poderoso, Pastor William. ¿Cómo podemos ayudar a esta gente líderes, obreros, discípulos que quieren ver a su cónyuge? Bueno, yo quiero partir retomando un poco lo que Alison estaba compartiendo y desde mi caso, como ya decía, yo no fui el que se comprometió primeramente, incluso muchas veces hice la guerra, dije o la iglesia o yo, pero era como que siempre en contra. Pero algo que yo quiero resaltar hoy acá, y si la gente lo quiere escribir, creo que les va a ayudar muchísimo. Pero yo todos los días yo veía a Alison orando y clamando por el matrimonio. Y nunca se me olvida lo primero, cuando ella me dijo, Dios me dio una palabra para mi matrimonio. Y es incluso el nombre o en el legado que tenemos la célula que se llama Fundado sobre la Roca, que es Mateo capítulo 7. Donde Jesús dice que el hombre que escucha mis palabras y las pone por obra lo considero como un hombre sabio. Y cuando, ella me dijo eso, yo, perfecto, pero yo no lo entendía, pero Dios le había dado una palabra rema a ella para el matrimonio. Lo segundo, que como ya decían antes, ella no obligó, pero ella hizo algo que conmigo nunca antes habían hecho, que era darme palabras de afirmación. Cuando ella oraba por mí o todo esto, ella me decía, a lo mejor yo estoy viendo un ogro, yo estoy viendo un ateo, yo estoy viendo esto, pero esto es lo que Dios me habló de ti. Tú eres un hombre de Dios, Dios te va a levantar, tú eres un hijo. Y ella empezaba, esto es lo que Dios me mostró de ti, y yo no voy a creer a lo que yo estoy viendo, sino que yo creo lo que Dios me está hablando y me está mostrando de ti. Entonces eran palabras que, aunque mi orgullo, mi machismo, mi altivez, yo podía decir, a lo mejor hasta lo expresarlo, estás loca o qué te pasa, pero en mi secreto o en mi silencio, eso me llegaba y me hacía meditar, y yo decía, a mí nunca antes me habían hablado así. Yo también la veía ella pactar, ella salía al frente cuando se daba en la iglesia una palabra para los hombres, para los matrimonios y todo eso. Yo la veía ella como ella corría y ella pactaba, y ver eso como que pactando por el matrimonio, creyendo. Entonces en mí decía, si ella está luchando por nuestro hogar y yo amo a mi esposa,
Entonces, bueno, ¿por qué yo no de una u otra manera hacer lo mismo? Y lo tercero, que aunque quiero resumir. Es que está muy bueno, porque acabas de tocar el punto que aleja a la mayoría de los hombres o mujeres que no se comprometen, y es que usan las palabras equivocadas. En vez de profetizarle lo que Dios le está diciendo, tú eres un hombre de Dios, Dios me ha mostrado esto de ti, usan todo lo opuesto, lo carnal, no sirves, tú eres un tropiezo para mí, tú no estás siendo una bendición, sino una maldición para la casa. Y eso frena, estanca y hace todo lo opuesto. Sí, eso a mí me confrontaba, me hacía verme que yo realmente estaba siendo egoísta, porque yo amo a mi mujer, decía, pero yo no estoy haciendo nada por rescatar esto. Y bueno, y lo tercero, que como ella lo decía, ella a mí nunca me obligó. En un principio a lo mejor sí, vamos, esto y lo otro, pero creo que Alison, de una manera muy sutil, muy elegante y también con mucho amor, ella me trataba como de involucrar a mí aún en las cosas de la iglesia. Y más que todo en los eventos matrimoniales, donde ella me decía, pero ¿por qué no vamos? Y te va a ayudar, o es importante que usted esté acá. Y claro, y pienso, y justo el domingo hablábamos de esto, de los 4 amigos que llevan al paralítico ante Jesús. Una mujer, un hombre nunca va a poder cambiar a nadie, pero ella me llevaba a donde estaba el Señor, donde estaba la presencia, y los temas, las palabras que se daban, como que me hacían volver a mí en sí. Yo decía, yo necesito ser ese hombre de Dios para mi casa. Si yo quiero tener para mis hijos, yo necesito ser un ejemplo, yo necesito ser un modelo. Pero claro, mi vida la transformó Cristo, pero Alison fue ese trampolín que Dios utilizó por medio de la oración, la palabra rema, la profecía, el nunca dejar de creer, aún en medio de cualquier adversidad. Y algo que ella también hizo que a mí me impactó muchísimo, que yo había momentos donde yo sé que yo había sido, digámoslo así, grosero, la había tratado mal, había sido, a lo mejor no con golpes ni nada, pero sí con palabras, y nos acostábamos mal. Pero al otro día ella llegaba y se sentaba y me decía, sabes, lo que usted hizo ayer me dolió muchísimo, pero yo te perdono, porque Dios, y en la oración, Dios sana mi corazón, y yo quiero que sepas que te perdono y que te amo y que sigo creyendo en ti. Entonces, claro, uno se espera que la otra persona ataque, claro, que la otra persona hiera o que la otra persona venga más fuerte, pero ella cambió a lo mejor golpes, digámoslo así, verbales o con expresión, con el amor. Pero obviamente era Dios a través de su vida. Qué poderoso. Y eso a mí me quebró. Qué poderoso, porque yo creo, Pastor Héctor, Pastor Anne, yo creo que hay matrimonios o hay personas en matrimonios que ya podrían haber visto a su cónyuge salvo y sirviendo a Dios si hubieran sabido usar las armas y las estrategias de Dios. Amén. Porque si yo estoy sano en mi corazón, yo creo que hay gente que está herida, aún me refiero a la persona que está sirviendo a Dios, está herida con el cónyuge. Como está herida o está herido con el cónyuge, no le va a proveer lo que el cónyuge necesita, porque en el caso tuyo, el lenguaje de amor eran palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Entonces digamos que un hombre está herido con su mujer, o una mujer está herida con su cónyuge, porque no sirve, no se compromete, y sabe que el lenguaje de amor son palabras. Una persona herida que no está sana no va a poder dar esas palabras. O si es el servicio, una mujer herida nunca va a servir a un hombre, o un hombre tampoco que está herido va a poder servir a una mujer. Yo creo que hay mucha mujer como hombre que por un lado está la oración, por el otro lado está a través del lenguaje de amor llegar al cónyuge para comprometerlo y verlo salvo. Pastor Héctor, ¿cómo podemos ayudar a la gente que quiere ver a su cónyuge comprometido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo creo que cuando nosotros llegamos,
el encuentro con Dios para mí cambió. Decidimos servir. Y cuando empezamos a servir para nosotros, no fue así que ella no quiso congregarse, sino que ella también tuvo un encuentro. Al inicio sí, yo no quería llegar a la iglesia, pero después, cuando fuimos al encuentro, Dios cambió nuestras vidas. Y yo me enfoqué en lo que yo tenía que hacer conmigo, porque yo sabía que el toque que Dios ha hecho conmigo también lo iba a hacer con mi esposa. Yo nunca le he obligado, yo nunca he ido encima de ella, que tienes que orar, que tienes que hacer esto. No, porque sé que cada uno tiene una experiencia única con Dios y que a su tiempo seguramente Dios lo iba a usar, lo iba a llamar. Pero sí he visto matrimonios que a veces pelean porque la gente a veces es lo que tiene que cambiar. ¿Ves algún error en personas comprometidas en el trato con el cónyuge que no sirve a Dios? Sí, son de testimonio en la iglesia, pero en su casa no son de testimonio. Bueno, ahí vamos a poner una bomba. Entonces, al ver que el marido llega a la iglesia, él llega a la iglesia, ve que la mujer sirve, es amable, se somete, se sujeta, respeta, pero en casa no lo es así. Entonces le dice, qué interesante. Claro, no digo que se venga, pero yo creo que se venga el hombre, ¿no? Debe ser que dice, perfecto, quiere guerra, vamos por la guerra. Entonces la mujer quiere demostrarle al hombre que así se sirve, pero no, tiene que ser al revés, porque la autoridad no es el pastor de ella, la autoridad es su marido en su casa. Y eso es lo que la mujer tiene que saber sobre la autoridad, porque en casa la autoridad es el esposo, y aunque esté en la iglesia sigue siendo autoridad, porque es cabeza bíblicamente. Entonces la mujer se le escapa, o al hombre se le escapa esos principios que lo tiene que poner por obra correctamente. Eso es lo que he visto. Lo otro que he visto... Que entonces ame, así como ama a Dios en la iglesia y en la obra, que también en su casa ame hacia su marido. Y que sirva. Porque en la iglesia va a tener dificultades, tiene situaciones. Por ejemplo, a veces, ¿por qué una mujer puede llorar por alguien? O un hombre puede llorar por alguien que se compromete a Cristo y la gente a veces en la iglesia no paga bien, te paga. ¿Y por qué no a un hombre o una mujer que está en la casa? A veces hay que menguar. A tu cónyuge. Claro, a tu cónyuge a veces hay que menguar. Y orar, clamar, lo que dice la pastora Alinzo. Eso va a ayudar. Lo otro que he visto, que el marido llega o la mujer llega a la iglesia, pero la mujer o el marido le cuenta los problemas a su mujer. Wow. Otro gran problema. Ese es un gran problema. Yo recuerdo una vez que una hermana me decía, pero pastor, vaya a mi casa, mi marido. Yo a su marido lo he conocido en el mundo. Y no hemos conocido en el mundo, pero no hemos sido amigos, ¿no? Y llego a la casa y yo no le hablé nada de Jesús. Y él hablaba sus cosas y se reía, no reían. Terminó, me fui. Y la mujer después me dice, no, pero pastor, ¿cómo usted no le habló nada de Jesús? Pero le dije, ¿cómo le va a hablar? Si tú le hablas todo el tiempo, el tipo de reacciones, ¿qué quieres? ¿Que me bote de la casa? Déjame, yo sé cómo hago. La segunda vez que fui, él comenzó a hablar de Jesús. Y ahí comencé. Entonces ahí él me dice, le voy a ser sincero. Porque si a mi mujer le pasa estas cosas en la iglesia y ella me lo cuenta, ¿para qué voy a querer yo comprometerme? Claro. Yo le dije, pero tú has tenido hermanos, todos pasamos problemas dentro en la casa. Yo le dije, yo he tenido 8 hermanos. Ahora te tocaba a ti como pastor derribar el argumento que la esposa le puso. Claro. Entonces le dije, yo he tenido 8 hermanos y cuántas veces no me agarraba a besos limpios, le dije, con mis hermanos. Pero eso no quita de dejar de estar en casa. Eso no quita de amar a mi hermano. Uno se pide perdón, se restaura. Claro. Le dije, todos vamos a pasar. ¿Tú no has pasado problemas en tu trabajo? Sí. ¿Y dejaste de ir a trabajar? No. ¿Has tenido problemas con el jefe? Sí. Le dije, ¿tú eres empresario? Sí. ¿La gente tiene problemas contigo? Sí. ¿Has dejado de ser empresario? No. Entonces, ¿por qué tienes que pensar así? Son procesos que uno pasa en la vida. Son momentos difíciles. Puede ser justo o injusto, pero uno las pasa. Y Dios no es así. Nosotros los hombres somos así. Dios es amor. Dios es paz. Dios cambia. Y comencé. Y el tipo
La segunda vez, la tercera, a la cuarta vez me va al encuentro. A la quinta vez el tipo va a escuela de reino y cambió todo. Entonces yo le dije a la esposa, hágame un favor, nunca le cuentes los problemas que tú pasas en cualquier situación. Para eso tienes un líder, para eso tienes un pastor que te puede ayudar. Le dije, porque tú eres la que carga. Tú lo metes y tú lo sacas. Entonces ese es el problema. Creo que en muchos matrimonios que a veces quiere que el hombre se comprometa o quiere que la mujer el consejo, si pasas un problema, recurre a tus autoridades espirituales y siempre llega a la casa positivo. ¿Cómo te fue? Bien, excelente, maravilloso. ¡Wow! ¡Qué glorioso estar con los hermanos juntos, en armonía! Pero mis problemas, por ejemplo, yo he pasado problemas. Yo jamás he cargado su corazón de... Pero cuéntame, ¿qué te voy a contar? A veces, supongamos que usted me cita a mí, yo voy solo y la mujer, ella quiere saber, no digo que es así, pero si ella quiere saber, le digo, no. Si a ti no te invitaron, es porque tú no tienes que saber situación. Claro, porque a veces el hombre y la mujer llega, y no es porque no hay que negar nada, hay que hablarse, no. Hay cosas que no se hablan, pero hay cosas que sí se hablan. Claro. Y yo soy en esa, ahí le dice, hay que ser muy cuidadosos. Y creo que a veces el marido va a la iglesia o la mujer va a la iglesia. El problema no es la iglesia, el problema es nosotros. Cómo hablamos, cómo nos comportamos y cómo compartimos dentro del matrimonio. Por ejemplo, a mí si su esposa se levanta a las 3 o 4 de la mañana a orar con usted, no, ella se levanta en el tiempo de ella. Pero dice que es bueno que oremos juntos, sí, lo hacemos, pero no a la hora. Le dije, yo tengo un estilo de vida. Claro. Ella no lo tiene. Y si yo lo esfuerzo, le digo, me la voy a matar, yo quiero que me dure, que esté conmigo siempre. Ahora le digo, si tú quieres matar a su esposa, pues úsalo usted así, de esa manera. Pero yo no va a ser así. Y he visto que a su tiempo ella ha dado fruto. Claro. Y lo ha dado como tiene que ser. Yo me he puesto a pensar, ¿qué pasaría? Anne, te tienes que levantar a las 3:30. Vamos, Anne, levántate. Floja. ¿Cómo no te va a levantar? El diablo te va a llevar. No, ¿por qué no te...? No puedo. Porque aunque estamos unidos en el matrimonio, cada uno tiene su relación personal con Dios. Amén, apóstol. Y es el consejo que le puedo a la gente. Muy bien. Alguien me decía una vez, ¿para qué voy a ir si yo veo a mi cónyuge con las manos levantadas el domingo diciendo que ama a Dios y usted viera las groserías que dice en casa cuando se enoja? ¿Cómo le dije yo? Dice groserías, sí. ¿Qué palabras? Y me nombró las palabras. Entonces, me decía esta persona, ver a mi cónyuge las palabras que le dice a Dios y después lo que dice en casa cuando está molesto, no encaja. Entonces se volvió en un argumento para no llegar. Pastora Anne, cuéntanos en tu experiencia como pastora o personal, de cualquier forma, cómo podemos ayudar a esta gente que solamente uno está comprometido. Yo creo que es muy importante aceptar el proceso de cada persona. Cuando hablamos de este tema, claro, cada podcast es como si te va llevando al pasado, a recordar todo lo que uno ha vivido. Uno tiene que aceptar el proceso del cónyuge. Entonces, y también ser libre de la opinión de la gente y la expectativa de las personas. Porque claro, nosotros llegamos a Cristo, llegamos juntos, recibimos a Cristo, fuimos al encuentro, Dios tocó nuestras vidas, pero yo creo que el proceso mío en lo que es el liderazgo tomó un poco más de tiempo, pero no era que yo no estaba sirviendo a Dios, no era que yo no quería de Dios, sino que tomó un poco más de tiempo. Entonces yo creo que ahí lo que dice mi esposo me ayudó mucho porque él, claro, no me presionaba, sino que él también me dejaba que yo tuviera mi relación con Dios. Pero me di cuenta que las personas tenían una expectativa, quería que yo fuera de otra manera. Entonces yo creo que soy como soy, o sea, no puedo tratar de ser otra persona. O sea, soy la persona que soy y quiero ser la persona que Dios quiere que yo sea, pero no puedo yo suplir la expectativa de otra persona porque no puedo ser yo una persona falsa. Entonces, claro, yo me encontraba, por ejemplo, a veces yo llegaba a la oración y recuerdo una vez que llegué y estaban orando, que se levante hermana Anne, que ella tenga compromiso, que tenga esto. Y yo quedé así como,
pero yo amo a Dios, pero yo tengo 5 hijos, estoy también trabajando, estoy haciendo, pero amo a Dios, voy a mi célula, llego el día domingo. Y claro, hay veces con tantos hijos, cuando uno recién llega a Cristo, tiene tantas cosas ¿cómo se dice? En la maleta, ¿no? Cosas que uno está también arreglando en la vida de uno. Claro. Entonces, claro, uno está a veces como justo así con la cabeza sobre el agua, pero no es que uno no está sirviendo, no es que uno no ama a Dios. Claro. Entonces yo me di cuenta que la gente tenía como una expectativa y estresan el proceso. Estresan el proceso. Entonces, claro, y nos comparaban. Por ejemplo, miraban a mi esposo y yo no estaba compitiendo con él. Yo no compito con mi esposo porque él es él y yo soy yo. Pero juntamente podemos llegar a hacer algo. Yo creo que eso es lo que nos fortalece también. Que yo nunca he tratado de ser como él o él como yo. Pero me di cuenta que las personas sí. Entonces, pero él no. Él entendía porque conversábamos, aunque teníamos nuestros conflictos. Y eso creo yo que es muy importante que podamos dejar que Dios tenga el proceso en cada persona. Que no podamos así estar estresando, presionando o sentirnos mal porque la gente tenga otra opinión. Recuerdo también una vez que me tocó predicar, entonces alguien me decía, predica, pero no como tu esposo. Y yo le decía, pero yo no soy como mi esposo, yo soy yo. Ay, Dios. ¿Me explico? Entonces es como gente pueden estresar. Entonces me pongo claro en el lugar. Estresar y comparar. Comparar y decir, por ejemplo, ¿y tu esposo? Y la gente queriendo hacer el bien, presiona y hace el mal. Entonces yo creo que ahí también uno tiene que tener, la persona que es comprometido, tiene que tener madurez, también tiene que tener, no puede estar más en acuerdo con otras personas que con su esposo, con su esposa. Paciente. Tiene que ser paciente, pero también tiene que haber una relación entre ellos, una conversación y como decía Pastor William, es tremendo y lo que cuenta Pastora Allison realmente es así, porque si no vamos a matar a la persona y no lo vamos a levantar. Entonces Dios va a hacer la obra. Exacto. No podemos nosotros así hacer nuestra obra en la persona, porque eso no va a durar. Y gracias mi amor, porque siempre tuviste esa, paciencia y también nunca quisiste, imponer o que yo sea como usted. Quizás claro. Usted se levanta a las 3, yo quizás me levanto a las 4, 4:30, pero no es porque estoy haciendo mal, sino que yo soy yo claro. En mi relación con Dios. Qué poderoso poder escuchar todas estas perspectivas, cómo uno aprende. Y espero que ustedes que nos están mirando estén recibiendo todos estos consejos, todos estos conceptos que son tan edificantes para nuestro matrimonio. Y hoy estamos justamente pensando en ti, que estás sirviendo a Dios y quieres ver a tu cónyuge también salvo, sirviendo, comprometido en la obra. Yo creo que lo vas a ver y por eso Dios está poniendo este podcast en tus manos, porque tú vas a ver tu familia, tu matrimonio sirviendo a Dios. Pastor William, vamos a la otra pregunta. Sí, señor. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las consecuencias de un matrimonio dividido y cómo perjudica esto a la familia, el ministerio y la iglesia? Tenemos que entender que hay una guerra espiritual por el matrimonio, por la familia. Satanás va a tratar de dividir todo lo que Dios ha unido. Dios separa, pero no divide. Y hay que entender la diferencia. Cada vez que Dios separa algo, es para que algo no se destruya. Dios separó el día de la noche. Dios separó, por ejemplo, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Dios separó el mar de la tierra. Dios separa para ordenar. Dios separó también que el matrimonio fuera construido y constituido no por 2 hombres, sino que lo separó. Tiene que ser un hombre y una mujer. La separación es para ordenar y para sanar, para edificar bien. Satanás no separa, él divide. ¿Qué implica dividir? Que lo que Dios unió, él entra a destruirlo de alguna forma. Entonces, eso es importante bajo el concepto de lo que estamos hablando, entenderlo bien. Dios separa para ordenar, Satanás divide para destruir.
Eso es muy importante entenderlo. Entonces Satanás va a tratar de atacar continuamente un matrimonio para dividirlo desde adentro, para desmembrarlo. Ahora, yo sí quiero decir algo que no quiero que se me vaya, porque yo tampoco quiero que usted, que me está mirando, que está sirviendo, está perseverando, esto te genere a ti un desánimo. Valoramos profundamente la gente que, a pesar de que sus hijos no acompañan a veces, que a pesar de que tu cónyuge no sirve o no se congrega, aún verte a ti, hombre o mujer, que en medio de todo lo que está en tu contra, verte a ti seguir y perseverar, también es una gran motivación para mucha gente que está mirándote a ti y que ven tu situación y que ven lo difícil de tu situación. Tú también eres una inspiración para otros. Y aunque yo sé que tu milagro está en camino y Dios va a hacer el milagro, también tu testimonio de verte a ti perseverar, a veces sin tu cónyuge, se vuelve en un modelo a seguir. Recién la pastora Allison habló de la pastora que le ayudó a ella en los comienzos, la pastora Fresia, a quien le enviamos un saludo, está pastoreando en Yeble. La pastora Fresia, recuerdo, ella es la primera persona que llegó y sirvió en IMC cuando nosotros recién comenzamos. Y la pastora Fresia oró por su matrimonio 18 años. 18 años sin ver a su esposo salvo, sin verlo servir a Dios, y finalmente un día él llegó a Cristo y hoy ambos están pastoreando como matrimonio en una ciudad de aquí de Suecia. Así que siga adelante, eres un testimonio, pero usted tiene que saber que cuando uno, y esto es lo que hay que hacerle entender al otro que no está sirviendo a Dios, que estamos generando un ambiente espiritual en la casa que va a terminar afectando, dividiendo y también va a afectar a nuestros hijos de alguna forma negativamente. Dejo de hablar allí porque quiero escuchar a los pastores. Pastora Allison, ¿qué viene a tu mente cuando el pastor William toca esta pregunta? Vuelve a decirla, por favor. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de un matrimonio dividido y cómo perjudica esto a la familia, el ministerio y la iglesia? Bueno, apóstol, yo cuando comencé a servir a Dios, yo sabía que yo tenía que hacer un acto profético para mi hogar, porque en ese entonces no teníamos hijos, pero me recuerdo que usted nos lanzó en ese tiempo a hacer casas Obed, a ir a visitar las casas. Y para mí eso fue un gran desafío porque William no estaba un 100%, había comenzado a ir, pero esto de ir a visitar las casas, él tenía un argumento que él decía, yo no voy a ir a predicar de Cristo cuando yo en mi casa no veo un 100% a Cristo. Habían muchas mentiras del enemigo. Y me recuerdo de que Dios a mí me habló que yo era un acto profético y de que yo iba a ver a mi casa a servirle a Dios, pero yo necesitaba ir a visitar las casas. Y cuando iba a visitar las casas, la gente, el primer comentario que decía era, ¿dónde está su esposo? ¿Dónde está? Y claro, yo no era que estaba mintiendo, sino que yo les decía a ellos que en ese momento él no podía ir, pero yo tuve fe de que cada casa que yo hacía, Dios iba a respaldar. Entonces ahí, en ese caminar, fue donde William comenzó a servirle a Dios, era haciendo casas Obed, porque yo llegaba a la casa y yo le comentaba, no de una forma negativa, sino que yo le decía, mire, Dios está haciendo esto en las casas, estoy ahora visitando una casa en Rinkeby, ahora estoy visitando una casa en este otro lugar, tal vez usted puede ir algún día conmigo, podemos llevar algo de comer a ese hogar y podemos llevar una palabra de Dios a ese hogar. Yo le decía, si usted no quiere, no necesita compartir, yo puedo compartir y después usted puede hablar de algo de que Dios le ha hablado a usted en estos días. Y así comenzamos. Entonces, lo que yo quiero oír es que uno muchas veces se enfoca en lo que el esposo no tiene, o en este caso, lo que la esposa no tiene. Pero nosotros somos actos proféticos para este tiempo y que lo que ahora se puede ver en división, en pérdida, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tomar las herramientas que Dios nos ha dado para utilizarlo en contra. Y eso fue muy clave, las casas Obed para nuestras vidas. Así comenzó William a visitar los hogares. Y
Tú pensaste, voy a sembrar en otras familias y voy a cosechar en la mía. Sí, así fue. Y ahí fue donde William comenzó, ahí fue donde él se activó, fue visitando, porque también en nuestras vidas, en nuestra casa, él, así fue que también él abrió su corazón y fue que él entró y fue a un encuentro, fue cuando dejó que los pastores entraran a nuestra casa a través de una casa Obed. Así que eso que fue una bendición para nuestras vidas, también él entendió que él necesitaba ser de bendición para otros hogares. Poderoso. Pastor William. Sí, mi apóstol. Y bueno, ahí agregando un poquito a Alison, yo recuerdo que yo le decía, yo me siento hipócrita de ir a hablarle a una familia algo que yo no estoy viviendo. Y algo que ella decía, me recuerdo, es que no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar es de lo que Dios hace. Y eso, cuando compartíamos la palabra, nosotros salíamos restaurados también. Y fue algo muy poderoso. Pero también pensando en esta pregunta, mi apóstol, yo creo que el no tener un acuerdo, no haber un acuerdo desde un principio en el hogar, creo que eso va a perjudicar muchísimo. ¿Y acuerdo en qué sentido? En que qué es lo que nosotros como esposos vamos a hacer a la hora de servir a Dios, qué es lo que va a regir nuestras casas. En nuestros inicios, nosotros, o por lo menos yo, no tenía eso bien claro y había momentos donde un comentario de la familia, un comentario a lo mejor de un amigo, un comentario de alguien muy cercano que decía, están muy fanáticos, todo no puede ser iglesia, todo no puede ser servicio. Entonces, el no cortar con ciertas relaciones, a mí eso me afectaba mucho en el hogar, porque yo decía, sí, parece que la gente tiene razón y todo esto. ¿Cómo nosotros logramos cortar con ese virus? Creo que a nosotros en un principio nos ha ayudado muchísimo el ejemplo, el modelo suyo, pero nosotros en nuestra casa, cuando nos decidimos a poner valores que fundamentaran nuestro matrimonio y valores que nosotros íbamos a respetar por encima de cualquier cosa. Y por ejemplo, el valor de nuestra casa es que somos cristocéntricos y Cristo es la razón de nuestro ser. Ahora, cada vez que viene un pensamiento aún de discípulos o de gente que sirven mucho, que no hay tiempo para los niños, eso a nosotros no nos afecta. ¿Por qué? Porque ese es un valor que gobierna mi hogar. Y el acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar cualquier tipo de decisión, ya sea de ofrendar tiempo, de ofrendar cualquier cosa, nosotros no solamente nos ponemos de acuerdo, sino que también nosotros nos moldeamos a esa decisión que estamos tomando. Algo que en mí me causó mucho problema en el inicio fue cuando Alison recibe de parte de Dios que ella quería o debía servir a un 100%. Y amén, yo dije, perfecto, esto es de Dios, todo así. Y ella empezó a servir y aunque hubo acuerdo, el no moldearnos a esa decisión causó mucho problema en nuestra casa. ¿En qué área? Por ejemplo, en lo que fue lo financiero. Porque cuando ella decide servir a Dios, entonces nosotros pretendíamos vivir la misma vida que teníamos antes, como si tuviéramos dos entradas financieras. Y ahí fue eso lo que nos jugó un gran problema que trajo división en el hogar, problemas económicos. Cuando nosotros entendimos esto, o yo lo entendí, yo también tuve que reconocer que había cometido un gran error. Y ahora cada vez que yo voy a tomar una decisión, lo que sea, yo también, obvio, si es de Dios, yo la tomo, pero yo también automáticamente me moldeo a este nuevo que está viviendo para que esto no afecte ni mi hogar, ni mis hijos, ni mucho menos mi ministerio, que es algo que nosotros tratamos de enseñarle a la gente. Los valores del hogar son muy fundamentales. No se negocia un día domingo con mis hijos, no se negocia la ofrenda o el diezmo en casa. Es algo que, pero nosotros no fue imposición, fue un acuerdo. Claro. Vamos a poner estos valores que son los que van a fundamentar. Y esa unidad, así como la división destruye, esa unidad fortalece el matrimonio.
El tiempo se nos está yendo y quiero ir a la tercera pregunta para que me ayuden Pastor Héctor y Pastor Anne con esta tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Qué se hace cuando el cónyuge está mal? No solo no acompaña, sino que motiva aún a los hijos y familia a soltar el compromiso con Dios. Hemos tenido situaciones donde ha pasado esto en las casas, donde el que no está sirviendo, no está acompañando, empieza a pelear, a hacer la guerra para aún sacar a su familia. ¿Qué consejo se le puede dar ahí a alguien, Pastor Héctor? Yo creo que lo primero, la persona que está bien comprometida debe tener una palabra de Dios. Lo segundo, llevar a su esposo al altar de Dios. En oración. En oración, ayuno y guerra espiritual. Eso le va a ayudar mucho a la persona. ¿Por qué le va a ayudar mucho? Porque si Dios los llamó al ministerio, Dios tiene el poder y la capacidad de cambiar eso. La pregunta es por qué la pareja no se compromete. Porque si Dios le dio una palabra para el ministerio, hay algo que no está funcionando correctamente. Yo creo que no se trata de que no se comprometen, sino que Dios está procesando a ambos para el tiempo, la hora, el día que Dios estableció de ese ministerio, de la pareja. Yo creo que eso es lo que uno tiene que ver. Lo otro que puede fortalecer mucho es el servicio y la honra que ella tiene que tener a su esposo, la honra. Depende. ¿Y si es al revés? Y si es al revés, lo mismo. O sea, para ambos tiene que funcionar la honra. Por ejemplo, supongamos que Anne no quiere estar radical, pero ella me acompaña a la iglesia, pero no quiere nada del llamado. Yo tengo una palabra que Dios me dijo que voy a ser un pastor, por ejemplo. Y ella dice, no, a mí Dios no me ha hablado. Si Dios me dijo a mí, si Dios me habló que los dos vamos a ser pastores, entonces yo no voy a ir, yo voy a comenzar a orar mucho hasta el tiempo. Entonces yo creo que lo que Dios está haciendo a través de ella a mi vida es que a mí me está sacando toda afán, ansiedad, deseos incorrectos que hay en mi corazón, que lo quiero que este año ya sea quiero que sea, no, pero el estrés de la carne. Entonces Dios pienso que hay momentos Dios tiene que procesar a ambos para hacer un matrimonio definido, determinado, estable para la obra del llamado y del ministerio. Poderoso. Eso. Pastor Anne, pensando en la tercera pregunta, ¿cómo ayudamos cuando el que está mal en el matrimonio quiere sacar a la familia, todos del llamado? ¿Cómo se batalla con eso? Yo creo que ahí es un momento donde uno realmente se tiene que afirmar más que nunca, tener y mostrar el carácter de Cristo y también pedir ayuda. Entrar en un tiempo de ayuno y de oración más fuerte. Porque es una guerra espiritual. Porque es una guerra espiritual y mientras estamos hablando viene una familia. Yo sé que en este caso era el esposo que estaba sirviendo y la esposa no quería. Y claro, él ayunaba, oraba y siempre estuvimos... Claro, ella venía a la iglesia, pero las cosas se puso peor. Ya ella quiso divorcio. Ella quiso, y él no quiso firmar los papeles de divorcio, entonces ella se fue de la casa, porque ella decía, nos vamos a divorciar, te vas de la casa, y él decía, yo no me voy de la casa. Así que ella se fue de la casa y ya la situación se veía imposible. Pero recuerdo que no, claro, él nos habló, claro, él se puso más firme, le hablábamos. En este momento no te puede dar así el brazo a torcer, se dice, tiene que estar firme en Cristo, en tu servicio, tiene que mostrar a tus hijos que ahora es donde tiene que servir más, estar firme en tu decisión. Y claro, pasó como 6, 7 meses y varias veces él se quería dar por vencido, pero él perseveraba. Wow. Y un día, claro, ella llamó, ya no aguantó más, así que quiso hablar, quiso volver a la casa, renovaron el pacto. Y claro, ahora ella se congrega, está en la iglesia y están sirviendo como familia, están sus hijos y es una obra hermosa que Dios hizo. Y para mí es un ejemplo tan grande porque hay veces cuando las cosas se vuelven peor, uno tiene la tendencia como a retroceder porque dice que el viento está demasiado fuerte, ¿será que me estoy equivocando?
y está como en esa decisión de retroceder para no hacer sentir mal, pero no, uno tiene que perseverar, mostrando el carácter de Cristo. Yo lo veo como en un parto. Siempre en el parto una mujer me va a entender porque siempre hay un momento donde uno siente, ahora me muero, ya no puedo más. Pero si tú resistes ahí, es donde va a nacer el bebé. Y es lo mismo, así muchas veces en la guerra espiritual, en las decisiones, en lo que tú haces, llega un momento que es tan tenso que es como, no, ahora ya no puedo más, pero resisto un poco más y ¡pah! Ahí sucede algo. Así que a cada persona le digo, no se den por vencido, sigan adelante, pidan ayuda, levántense en el carácter de Cristo. Él pudo contra viento, contra todo y al final la victoria, porque dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Qué poderoso, maravilloso. Y yo, cuando tú dices eso, Pastora Annie, hablando de familias fuertes, que fue el tema del podcast anterior, se necesitan en momentos que el cónyuge está débil. Si el cónyuge es una mujer, se necesitan hombres fuertes. Cuando la mujer está mal, un hombre fuerte. Cuando el hombre es el que nos sirve, se necesitan mujeres que estén fuertes. Y eso es poco común a veces, ver hombres que perseveran. A veces es como más común que la mujer persevera. Pero qué bendición escuchar ese testimonio de ese hermano, porque de eso se trata. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Apóstol, pienso en la importancia del testimonio. El testimonio es tan clave. Pienso no solamente en mí, sino pienso ahora en una discípula que estuvo por tantos años luchando con el esposo, en su familia, en sus hijos. Ella le ponía, por ejemplo, todo lo que ellos veían acerca de Jesús. Y un día él llegó súper enojado y dice, pero todo es Jesús, hay que enseñarle otras cosas a nuestros hijos. Así que él se empezó a ir en contra de eso y empezó a poner imágenes, muñequitos animados que eran totalmente en contra. Y los niños empezaron a tener pesadillas. Los niños empezaron a reaccionar tan mal frente a esto que ella se sentó con su esposo y le dijo, yo quiero hoy ponerte en la mesa. ¿Cómo han estado nuestros hijos cuando les he enseñado de Jesús? Cuando oramos antes de acostarse, cuando han visto cosas correctas. Y ahora él le puso una película que aparecieron escenas de homosexualismo y eso empezó a traer confusión en los niños. Entonces ella lo pone esto en la mesa y ahí él ese día, por primera vez después de 6 años, él pudo reconocer de que sí, de que era verdad. Y ahora él empezó a ir a la iglesia. Hemos visto un fruto tan maravilloso. Wow, pero es porque ella ha sido testimonio en áreas en su vida y eso atrajo a su esposo de ver de que si seguimos los estatutos, las leyes, si seguimos a Cristo, él pudo ver con sus ojos de que esto verdaderamente funciona. Pero cuando él lo ha hecho en su forma, como él ha aprendido y como el mundo lo hace, eso solamente ha traído desventajas, dolor en su hogar. ¿Cómo fue en tu caso cuando William no quería seguir y te dijo ahora dejas la iglesia? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, hubo un momento donde él decía que yo era radical, que me estaba volviendo un poquito chiflada, un poquito loca, y me recuerdo el día que yo me había ido a servir, estaba así 100%. Y yo llego a la casa y él me dijo, si las cosas siguen así, si usted va a seguir así, usted hoy tiene que elegir su Dios, su iglesia o la casa y yo. Así, ¿con papeles? Con papeles. Él había, yo no sé cómo él encontró, ¿papeles, pero de qué explica? De divorcio. Él puso los papeles de divorcio. Él dijo, usted hoy elige su Dios, su iglesia o a su esposo y a su casa, porque así no vamos a seguir. ¿Y a ti qué te pasó ahí? Ahí en ese momento yo creo que Dios me fortaleció, me dio una seguridad, así que, porque yo creo que en mi carne yo le digo, ok, yo firmo y chao. Pero yo dije, no, yo estoy haciendo todo esto para ver en mi hogar, para ver un matrimonio de reino, así como usted ya nos había hablado. Así que yo le dije, mire, yo le voy a decir una cosa, va a ser mi Dios, va a ser mi iglesia y va a ser mi esposo.
porque usted y yo le vamos a servir a Dios. Yo me llevo a los 3. Yo me llevo a los 3. Yo soy de Colombia y me lo secuestro. Y me lo llevo. Así que él quedó impactado porque él pensó, y yo le dije, sí, yo voy a seguir sirviendo a Dios y usted también se va a volver a Cristo. ¿Y qué pasó en ti, William, en ese momento? No, pues... Te dejó desarmado. Sí, me dejó desarmado. Porque tú estabas esperando ahí que una pelea y ver qué pasaba. Claro, yo me dejó desarmado y ahí... Y eso que había sido policía. Exacto. Y estaba enojado. Ay. Creo que a mí lo que ella también dijo en ese momento fue, yo hice un pacto con Dios y yo no le voy a fallar a Dios. Usted verá si usted quiere romper ese pacto que usted hizo delante de Dios. Y también esas palabras como que a mí me confrontaron, me causaron temor. Yo decía, ok, sí, yo me casé fue por Dios y ahora yo le voy a fallar al Señor y bueno, y ahí ya se me fue la brujería. Ahí le ponemos esa. Bien. Bueno, ya estamos llegando al final, pero solamente me viene a mente un testimonio de una hermana de nuestra iglesia que por mucho tiempo creyendo y sigue creyendo a Dios por su familia, por su matrimonio. Seguramente ella verá este podcast, ella sabe quién es, pero para mí ha sido ella un ejemplo de persistencia, de perseverancia, y aún en momentos críticos cuando recuerdo que el esposo se estaba congregando con ella después de mucho tiempo de oración. Un día gente de otra iglesia comenzó a llamar a su esposo para que dejara la iglesia y se fuera a otra iglesia. Y en esa otra iglesia le dijeron que no solamente fuera él, sino que fuera con su familia, que tenía que ir con su esposa, porque Dios había establecido el matrimonio y que él era la cabeza y mandaba. Y está bien porque creemos en que tiene que haber una sumisión, pero dentro de un cierto orden también. Y recuerdo cuando él llegó a casa y le dijo a su esposa, yo me quiero ir de esta iglesia, me quiero cambiar de iglesia. Y recuerdo que la esposa fue muy sabia y le dijo, mira, tú y yo conocimos a Dios en esta iglesia. En este ministerio nos puso el Señor. Tú y yo servimos en esta iglesia. Y lo que tú estás haciendo ahora no es la voluntad de Dios. Lo que estás haciendo ahora está incorrecto. Y quiero que sepas que cuando yo no conocía a Dios, Dios me trajo aquí. Fue Dios el que me trajo aquí, no fue el hombre. Y yo no me puedo mover de un lugar donde Dios me trajo. Y a ti te trajo a este lugar. Y ver esa convicción en esta mujer me ministró mucho porque he visto gente que cuando el cónyuge le amenaza a soltar y dejar, a veces el que está bien, porque está sirviendo a Dios, se vuelve más débil y sigue al otro que le está amenazando. Y yo admiro a la gente, mis respetos a toda persona que aún en lo más arduo de la batalla matrimonial, en lo más caliente de esa guerra familiar, no han desistido, no se han rendido, han batallado, siguen peleando, siguen creyendo, y respetos, porque yo sé que esa batalla no es en vano y que uno va a ver la victoria del Señor. También recuerdo ver gente que el que estaba mal tuvo más fuerza que el que estaba bien. Y para mí ha sido triste ver, y me llamó mucho la atención que encuestas revelan, encuestas de gente de iglesia, que a veces cuando familias dejan iglesias, en su mayoría son mujeres con una voluntad muy fuerte, muy tercas, que terminan arrastrando al esposo y a los hijos.
Y recuerdo un caso, no sé si lo conté en un podcast, no he contado, el caso de esta mujer que llegaron ellos destruidos al Señor, Dios los sanó a ellos como matrimonio en esta casa, fueron un encuentro, lo de los hijos era algo imposible verlos restaurados, Dios sana el matrimonio, Dios sana a los hijos, Dios hace un tremendo milagro. Y el enemigo comenzó a sembrar cosas en ella. Ella empezó a ver otros pastores, otras cosas en YouTube, y empezó a sacar empezó ella a no asistir tanto, venía el esposo y los hijos, después de que Dios había sanado el matrimonio y la familia, y después le empezó a sembrar cosas a los hijos, y le empezó a decir al esposo que ella se quería ir a otra iglesia, y empezó ella con cosas, y finalmente, acortando la historia, terminó llevándose a toda la familia. Pasaron los años, y los hijos todos dejaron al Señor. Y su estado de los hijos llegó a ser peor que el de antes, y ellos también finalmente terminaron divorciados. Todo por una terquedad y por un engaño del diablo en la mente. Y a veces hay personas en las iglesias que tristemente Dios hizo el milagro. Dios los sanó, Dios les restauró el matrimonio, Dios les cambió la familia, pero uno de los dos recibe un argumento. Y cuando uno de los dos recibe un argumento, especialmente si la persona tiene una tendencia manipulativa dentro de su carácter o temperamento, va a comenzar a usar su temperamento manipulador para arrastrar al otro. No destruyas tu familia. Si conociste al Señor en una iglesia y sirven ahí como familia, no trates de salir de un lugar donde Dios te puso por un problema que está viendo. No conozco la situación de toda la gente, pero hay iglesias que están sanas, están cumpliendo con la visión de Dios, y en ese lugar nosotros te instamos a seguir sirviendo a Dios. Así que desde acá, de Estocolmo, el tiempo se nos ha ido, quedaron preguntas como también en el podcast anterior que no alcanzamos a responder, pero sí quisiera terminar diciendo que no te des por vencido ni por vencida. Si ustedes están casados y están sirviendo al Señor, uno de ustedes dos y el otro no, que esa no sea una excusa también en ti que sirves a Dios para divorciarte de tu cónyuge. No uses el ministerio o porque él o ella no sirve a Dios como una excusa para divorciarte de tu cónyuge. Si están casados, pelea por tu matrimonio. Vas a ver la gloria del Señor. Vas a ver a Dios manifestado en tu matrimonio y en tu familia. Así que no des lugar al divorcio. Tampoco cometas el error, si tú estás bien sirviendo a Dios, de adulterar con el ministerio contra tu cónyuge. No te refugies más en el ministerio. Ama a tu cónyuge. Muéstrale y dale tiempo, calidad. Si tú sabes que el lenguaje de amor de tu esposo, de tu esposa, que hoy no sirve a Dios, son las palabras, afírmale con palabras. Si es servicio, sírvele en casa. Si a lo mejor es un regalo, llévale un regalo. Así como ganas gente en la calle que no conoces, gánate a tu esposo o a tu cónyuge que sí conoces. Y que se cumpla la palabra de 1 de Pedro 3:1 que dice: asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto no se lo digo a las mujeres, se los digo a los hombres también. Dice la palabra que tú puedes ganar a alguien por tu conducta, por tu testimonio. Así como ganas y predicas en las calles a gente que no conoces, también toma hoy una misión especial de parte de Dios de ganar a tu cónyuge que sí conoces. Gánalo con tu ejemplo, gánalo con tu conducta y vas a ver cómo tu matrimonio y tu familia, todos servirán al Señor. De acá de Estocolmo, te damos gracias por haber estado con nosotros en estos 2 podcasts. Ha sido una bendición poder compartir todo esto. Esperamos que el consejo de Dios te esté dando dirección, luz, guianza, porque lo que más queremos es edificar. Deje su like, su comentario, comparta estos podcasts que realmente están dejando y poniendo herramientas muy importantes en las manos de tanta gente que hoy quiere servir en matrimonio al Señor. Bueno, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Damos gracias al panel de pastores y muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios con ustedes.
Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.